la policía municipal a sacarnos a la fuerza, porque ellos tienen orden hasta de pegarnos si no nos movemos. De forma sorpresiva, México ha desplegado al ejército en su propia frontera. A lo largo del río Bravo, soldados y elementos de la Guardia Nacional se formaron como una barrera humana para detener a cientos de migrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Lo que parecía una escena aislada pronto se convirtió en un gigantesco operativo nacional. En Tapachula, Chiapas, los uniformados bloquearon carreteras y encapsularon a caravanas enteras, frenando su avance con escudos, gases lacrimógenos y detenciones masivas. La llamada Caravana Hijos de Dios, integrada en su mayoría por migrantes venezolanos, fue desarticulada a la fuerza. Más de 300 personas fueron detenidas y subidas a camionetas rumbo a su deportación inmediata. La operación, respaldada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca enviar un mensaje claro: México no permitirá más cruces masivos hacia su territorio. Pero la estrategia va mucho más allá de la frontera sur. En el norte, en puntos críticos como Piedras Negras, se desplegaron 500 efectivos con autorización para usar balas de goma y bombas lacrimógenas. Los retenes de la Guardia Nacional se han convertido en muros móviles que se interponen en el camino de quienes buscan llegar a Estados Unidos. La orden presidencial es firme: instalar cercos militares permanentes y duplicar la presencia de tropas en toda la frontera, norte y sur. Las imágenes son contundentes. Decenas de vehículos militares avanzando hacia los campamentos improvisados, altavoces advirtiendo a los migrantes que debían dispersarse, y enfrentamientos en los que policías municipales y soldados desalojaron a familias enteras a golpes. Algunos migrantes denunciaron que fueron tratados como delincuentes, encapsulados y golpeados mientras suplicaban que no tenían a dónde regresar, pues habían vendido todo en sus países de origen para llegar hasta allí. La narrativa oficial habla de defender la soberanía nacional, pero para los migrantes, la realidad es otra: se sienten atrapados entre dos países que no los quieren recibir. Mientras Estados Unidos refuerza sus muros, México ahora levanta sus propios cercos humanos y militares. Y la pregunta comienza a surgir: ¿estamos ante un endurecimiento histórico de la política migratoria mexicana? Mientras los retenes militares se multiplican, el impacto en los migrantes se vuelve cada vez más brutal. Muchos, exhaustos tras meses de caminata desde Venezuela, Honduras o Haití, confiesan que sienten más ganas de regresar a sus hogares que de seguir arriesgando sus vidas. «Prefiero volver con mi familia antes que morir aquí», dijo uno de ellos con la voz quebrada. El gobierno mexicano ha acelerado este retorno voluntario, colocando autobuses en la frontera sur. Quien no quiera enfrentar la deportación inmediata tiene la opción de subir y ser llevado de vuelta a Guatemala. Para otros, la ruta es distinta: se les traslada hasta la frontera con Estados Unidos, con la advertencia de que deben salir cuanto antes del territorio mexicano. Una estrategia que no solo disuade, sino que busca vaciar las calles, parques y plazas donde las caravanas intentaban descansar. En Tapachula, la Guardia Nacional ha colocado altavoces en espacios públicos, advirtiendo que los campamentos serán desmantelados a la fuerza. Y así ocurre. Cada noche, escuadrones irrumpen con escudos y gases, levantando carpas y dispersando multitudes. La orden es clara: no permitir que los migrantes se instalen ni un solo día más. Pero lo más duro llegó con el recorte presupuestal. La presidenta Sheinbaum redujo en un 30% los fondos destinados a migrantes, lo que provocó el cierre de albergues donde antes recibían comida y refugio. No tenemos ayuda, no tenemos nada. 3 días en el refugio y luego a la calle, relató una mujer que viaja con 2 hijos pequeños. Lo que antes era un respiro temporal, hoy se ha transformado en abandono. La desesperación crece. Muchos se refugian en iglesias para escapar de los operativos militares, pidiendo la intervención de organismos internacionales. Aseguran que sus derechos humanos están siendo pisoteados. «Nos sentimos como perros», denunció otro migrante, mientras relataba cómo eran empujados y golpeados para dispersar la caravana. Y sin embargo, a pesar de los riesgos, algunos grupos insisten en continuar. Argumentan que no pueden regresar a países donde ya no tienen nada, donde vendieron todo para emprender este viaje. La frontera se ha convertido en un tablero de ajedrez en el que la Guardia Nacional mueve sus piezas con disciplina, mientras miles de migrantes se sienten cada vez más acorralados. Pero este conflicto no termina en los retenes ni en los gases lacrimógenos. Lo que está ocurriendo en las calles de Tapachula y a lo largo del río Bravo es parte de un tablero mucho más grande.
La militarización de la frontera mexicana no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de acuerdos y presiones externas. Estados Unidos lleva años exigiendo que México asuma el papel de muro humano, de primera línea de contención, y ahora esa exigencia se está cumpliendo con más fuerza que nunca. La Casa Blanca ha dejado claro que no tolerará otra ola migratoria masiva rumbo a Texas o Arizona. Cada caravana que cruza el sur de México es percibida en Washington como una amenaza política interna, un argumento que incendia los debates electorales y que incluso define el destino de candidatos en las urnas. Y por eso, mientras los migrantes huyen de la violencia, la miseria o las dictaduras en sus países, se encuentran atrapados en un juego de intereses donde no hay espacio para la compasión. Claudia Sheinbaum, al ordenar el despliegue de 60.000 elementos en ambas fronteras, no solo busca proteger la soberanía mexicana, también envía un mensaje de alineación estratégica con Estados Unidos. Es un gesto calculado, destinado a demostrar que México puede contener la marea humana antes de que cruce hacia el norte. Pero esa decisión trae consigo un costo enorme, imágenes de familias llorando mientras son subidas a camiones, niños asustados por el estruendo de bombas de humo, madres implorando ayuda en iglesias abarrotadas. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿es esta la nueva normalidad? ¿Un México convertido en policía migratorio regional, en guardián forzado de una frontera que no es suya? Los críticos aseguran que el gobierno está sacrificando derechos humanos a cambio de acuerdos comerciales y promesas de cooperación económica. Otros lo justifican diciendo que un país no puede soportar indefinidamente el peso de caravanas de decenas de miles de personas que atraviesan sin control. Lo cierto es que la situación ya ha cambiado el rostro de la migración en América Latina. Donde antes las caravanas avanzaban a plena luz del día, ahora lo hacen de noche, dispersas, ocultándose en caminos rurales, arriesgándose a rutas más peligrosas para no ser detectadas. Donde antes había refugios improvisados, ahora solo quedan calles vacías y plazas desmanteladas. Y donde antes había promesas de asilo, hoy hay un endurecimiento sin precedentes, la exigencia de solicitar protección desde Guatemala, mucho antes de pisar suelo mexicano. A nivel internacional, las imágenes de militares mexicanos encapsulando migrantes han dado la vuelta al mundo. Organismos de derechos humanos ya levantan la voz, advirtiendo que la represión no detiene la migración, solo la hace más violenta y peligrosa. Pero en México, el discurso oficial es firme: defender la frontera es defender la soberanía. La línea entre seguridad nacional y derechos humanos parece haberse difuminado por completo. Y ahora la discusión llega hasta ti. Porque más allá de estadísticas, discursos presidenciales y cifras de deportaciones, lo que está en juego son vidas humanas, familias enteras que buscan sobrevivir y gobiernos que buscan mantener el control. ¿Estamos siendo testigos del nacimiento de una política continental donde la migración será combatida como si fuera un enemigo militar? ¿O simplemente de un Estado que intenta imponer orden frente a un caos que se desbordó? La respuesta, como siempre, no está solo en los cuarteles ni en los palacios de gobierno. Está en la sociedad, en la opinión pública, en la voz de quienes hoy observan estas imágenes y deciden si callar o cuestionar. Así que ahora la pregunta es para ti: ¿crees que México hace lo correcto al desplegar al ejército para detener caravanas, o debería buscar una solución más humana y diplomática? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que estamos viendo hoy puede definir el futuro de la región entera.